Bienvenidos. El día de hoy les vamos a contar la historia que guardan las obras de arte. Entre ellas podemos observar la Venus de Botticelli, un amor entre lienzos, la Capilla Sixtina, la verdadera obra de arte, no es más que una sombra de la perfección divina. El hombre de Vitruvio, la belleza aparece en la vida, pero es inmortal en el arte. Y por último encontramos a la Mona Lisa. A continuación les vamos a presentar la historia de Simonetta Vespucci, conocida como la Musa de Botticelli. Esta es la historia de una hermosa joven llamada Simonetta Vespucci. Fue conocida como la mujer más bella de la época renacentista. Por su belleza se hizo tan famosa en Florencia, en donde la sociedad era tremendamente sensible al arte y la belleza. La presencia en la ciudad causó un fervor que llegó a enloquecer a los nobles florentinos, que no tardaron en llamarla la bella Simonetta. Incluso los hermanos más poderosos de la ciudad, los hermanos Medici, quienes eran mesetas de los Botticelli, intentaron conquistarla. Sin embargo, ella se casó con solo 16 años con un amigo y vecino llamado Florentino Marco Vespucci. Los rumores hablan de que el pintor estaba locamente enamorado de ella, pero siendo consciente de su posición y la de ella, decidió nunca declarar sus sentimientos y solo expresarlos a través de su arte. Fuera o no así, es impresionante comprobar la huella que dejó en Botticelli esta mujer, a la que prácticamente dedicó casi todos sus cuadros. Pero el destino de Simonetta Vespucci guardaría un trágico final, ya que se encontraba muy enferma, que murió a una temprana edad de 22 años, un 26 de abril con tuberculosis, dejando roto el corazón de sus seres queridos. Pero quien resultó más afectado es Botticelli, ya que no volvería a tener un amor conocido y nunca contrajo matrimonio. Continuó plasmando a Simonetta en sus obras a lo largo de toda su carrera, haciendo que todas las mujeres que aparecieran en sus cuadros guardaran las facciones de su amada, hasta que murió a la edad de 34 años después de él. Todo ese tiempo debió resultarle eterno, ya que su última voluntad fue ser enterrado junto a Simonetta. Ambos se encuentran sepultados junto a la iglesia de Ognissanti, iglesia de los Vespucci, en Florencia, un amor eterno que quedará guardado para toda la eternidad. Sea o no una historia sin fundamento, un broche final para un amor prohibido que marcó la obra de uno de los mejores pintores del Renacimiento. Como se dice, un amor imposible que se queda entre los lienzos. A continuación, dentro de la literatura, se presentan algunas obras, dentro de ellas Romeo y Julieta, por William Shakespeare. Dentro de esta obra se hablan temas de clases sociales y son considerados arquetipos de amantes jóvenes. Trata temas de amor, odio, tragedia y suicidio. Aquí los personajes desafían a la sociedad, a sus familias, incluso cuando saben que las cosas van a terminar mal. Lo que se intenta demostrar es que el amor es más fuerte que todo, incluso más que la mismísima muerte, y por supuesto ellos tienen que morir para que esto llegue a sus últimas consecuencias. Como siguiente obra, Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes. Cervantes presenta una crítica de la sociedad del siglo XVI. Trata temas de literatura, desigualdad, libertad, clases sociales, costumbres y creencias. Como siguiente obra, La Utopía, por Tomás Moro, muestra la imagen ideal de un estado social y al mismo tiempo critica las formas del estado existente. La palabra utopía viene del griego y significa no lugar o en ninguna parte. Esto quiere decir que no hay un lugar perfecto. Como siguiente obra, Una ola, de Leonardo da Vinci.
El ser humano solo puede desarrollarse a sí mismo con relación a todos los demás. Si somos una gota, la reunión de las gotas conforma un gran océano de la humanidad. Todos somos uno y uno somos todos. Dentro de la obra de Decameron, Giovanni Boccaccio se centra en la descripción de la vida interior de los seres humanos, entre el medioevo y el humanismo, ya que no es la voluntad divina la que decide sobre el destino de los hombres, sino el azar, un azar que puede verse influenciado por la argucia, la lucidez y la inteligencia. Es necesario dejarse de las pulsiones, en particular de las pulsiones sexuales, que pueden desequilibrar todas las normas religiosas o sociales. Dentro de las obras mencionadas, hace valorización al pensamiento racional, que en este se busca o se cuestiona las creencias medievales y busca explicaciones racionales a los fenómenos más variados. También hace relevancia al tema del humanismo. Esto quiere decir que se centra en el ser humano. El ser humano es el centro del universo. Y también las temáticas son religiosas, pero adquieren importancia en los temas paganos. Dentro de la arquitectura tenemos la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina y el Palacio de los Medici Riccardi. Dentro de la arquitectura, al igual que las obras de arte del Renacimiento, se centró en la creación de una belleza perfecta. Esto suele traducirse en la simetría, la tensión, la proporción y un regazo a estos estándares griegos y romanos. El estudio de las proporciones, las ideas sobre la belleza natural se basan en el estudio de la escala y la proporción. Los elementos arquitectónicos se diseñaban en referencia a la forma humana. Esto dio lugar a la idea de un progreso matemático que conducía a la obra arquitectónica perfecta. A continuación vamos a hablar sobre las obras de Leonardo da Vinci. Para empezar tenemos al hombre de Vitruvio. En este caso, Leonardo da Vinci, un arquitecto romano del siglo I a.C., que trabajó para Julio César, fijó unas proporciones matemáticas para definir el hombre perfecto. Leonardo da Vinci aplicó estas fórmulas retocadas por él para dibujar su famoso canon de las proporciones humanas en uno de sus diarios. Alrededor del dibujo hay un texto que explica las correcciones que hizo da Vinci. Este redactó en una escritura especular, es decir, una dirección contraria como si hubiese sido reflejada en un espejo. Da Vinci usaba la escritura especular junto a otros trucos como escribir con siglas y palabras abreviadas para dificultar la lectura de sus textos privados. Solo cuando querían que fuesen leídos por todo el mundo, escribiría de forma estándar. La perfección y la simetría del dibujo de Leonardo da Vinci han inspirado a muchas personas a buscar más allá de lo que el genio intentó representar. Muchos han querido demostrar que el dibujo resuelve un problema irresoluble, la cuadra del círculo. Este problema, formulado en la antigüedad, reta a encontrar un cuadrado que tenga la misma área que un círculo dado, usando solamente una regla y un compás. A continuación, las demostraciones. Dentro de las obras de Leonardo da Vinci, podemos notar que el hombre de Vitruvio ha sido uno de los personajes más representativos en el Renacimiento, ya que dentro de ello podemos encontrar medidas las cuales no pueden ser aplicadas hoy en día para todas las personas, debido a que estas medidas fueron determinadas acorde a las medidas que se daban en la época. Podemos encontrar medidas como 4 dedos de la mano pueden formar una palma y 4 de estas palmas pueden hacer un pie. 6 de estas palmas, al conformar una tras de otra, pueden llegar a medir lo mismo que un codo, y 24 palmas hacen a un hombre por completo, es decir, su tamaño. Dentro del dibujo del hombre de Vitruvio, podemos notar que Leonardo determinó dos figuras principales, lo que es el círculo y el cuadrado. Nosotros, las personas, al colocarnos en una forma de los brazos en X y de igual forma nuestros pies, podemos determinar que las manos forman las 4 puntas de un cuadrado, y de igual forma podemos observar cómo el círculo puede recorrer alrededor de las puntas de nuestras manos.
Al tomar un poco más de detalle a lo que viene a ser el rostro del hombre de Vitruvio, podemos determinar medidas un poco más detalladas, como pueden ser la medida de nuestra frente igual a la medida que da de la punta de nuestra nariz hacia la quijada, es de igual medida a la de nuestra oreja. También podemos notar que en el rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta de nuestra frente, mide exactamente una décima parte de la altura total que puede llegar a tener un hombre. Y de igual forma, al ver de esta medida de la barbilla hasta la coronilla, podemos determinar que nos encontramos con la octava parte del cuerpo de una persona. Es decir, que estas medidas ya pueden ser aplicadas acorde a las medidas determinadas que va a presentar cada persona por separado. Es decir, que no son medidas generalizadas, sino que son individuales. Además de que podemos notar medidas que han sido utilizadas a lo largo del tiempo, como el pie, que es equivalente a un sexto de la altura del cuerpo, también podemos notar que la frente mide igual a otra tercera parte del rostro. Todo esto hace que sean medidas exactas al momento de diseñar o fabricar cualquier tipo de estructuras, dibujos, obras de arte, entre más. Eso ha sido todo. Gracias. Dentro de los datos curiosos tenemos que el texto donde Leonardo explica su versión del hombre de Vitruvio lo conocemos también como el nombre de canon de las proporciones humanas. De todas maneras, no se sabe quién era ese hombre. Se sospecha que el modelo pudo ser un cadáver o tal vez el propio Leonardo da Vinci. A continuación tenemos la Mona Lisa. Es considerado o se cuestiona como que si es una prostituta, travesti o una mujer noble. Si bien hoy es aceptado que la mujer del retrato es Lisa di Antonia Grimandi, segunda esposa del empresario Francesco del Giocondo, un noble florentino de una familia originaria de la región de Toscana. En Italia, por mucho tiempo, hubo diferentes hipótesis sobre su identidad. Dentro de los datos curiosos tenemos que Leonardo quedó tan impresionado con el resultado que siempre mantuvo consigo hasta su fallecimiento en el año de 1519. Tras su muerte fue adquirida por Francisco I de Francia, quien lo dejó a sus herederos, pero cuando Robespierre mandó a guillotinar a la familia real, se convirtió en el patrimonio del Estado francés. Pasó luego por la pared del dormitorio de Napoleón y finalmente llegó al Museo del Louvre, donde hoy descansa. Para los expertos en Da Vinci, la famosa novela de Dan Brown nos hizo más que confundir las cosas que respecto al gran maestro. Sin embargo, algunos se miraron asombrados cuando el Comité Nacional para la Cultura de la Cultura descubrió efectivamente la Mona Lisa si conserva un código oculto. Margaret Delvaux sostuvo en el 2005 durante un congreso europeo la percepción visual que la enigmática sonrisa es una ilusión que aparece y desaparece debido a la peculiar manera que el ojo humano procesa las imágenes. Da Vinci pintó la sonrisa de la Mona Lisa usando unas sombras que vemos mucho mejor con nuestra visión periférica. Entonces reflexionó: para verla sonreír hay que mirarle a los ojos o centrar la visión en otro punto del cuadrado, o sea, una sonrisa que no es sonrisa. A continuación, la historia de la Capilla Sixtina. La historia de la Capilla Sixtina. El sueño me es grato, pero mucho más el ser de piedra. Así mencionaba Miguel Ángel Buonarroti, conocido en español como Miguel Ángel. Fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y sus obras arquitectónicas. Miguel Ángel fue un heredero del gran arte de la Florencia de los Medici. Miguel Ángel alcanzó toda su gloria como artista con grandes creaciones para los papas de Roma, como la es la Capilla Sixtina, figura culminante del Renacimiento, que reflejó en sus obras lo que se deslizaba entre las guerras de la religión y la represión de la Contrarreforma.
Miguel Ángel pintó esta obra y no solamente pintaba obras en la religión, sino también esculturas como el Juicio Final, la Piedad Ronani, Tondo Doni, Esclavo Moribundo y la Basílica de San Lorenzo. Dentro de la historia de Miguel Ángel Buonarroti en el arte de la Capilla Sixtina, en 1508 el Papa Julio II encargó a Miguel Ángel la decoración de la Capilla Sixtina. El resultado fue una creación monumental que rompió los moldes del arte renacentista. Se realizaron 2 series de paneles, uno al altar sobre la vida de Moisés y el otro sobre la vida de Jesucristo. Dentro de esta obra pintoresca, Miguel Ángel se mencionó mucho en temas religiosos como la creación de Adán y Eva, entre otras. Y como podemos observar, Miguel Ángel utilizó la técnica del fresco. Sobre los frescos laterales en la pared del sur encontramos la vuelta de Moisés a Egipto, las pruebas de Moisés, el paso del Mar Rojo, el descanso de montes de Sinaí, el castigo de los rebeldes y los testamentos y la muerte de Moisés. Dentro de la pared del norte encontramos el bautismo de Cristo, las tentaciones de Cristo, la vocación de los apóstoles, sermón de la montaña, la entrega de las llaves de San Pedro y la última cena. En la pared oeste podemos encontrar la resurrección de Cristo y la disputa sobre el cuerpo de Moisés. Y por último, en la pared del este encontramos la entrega de las llaves de San Pedro. Finalmente, la parte más importante fue la bóveda de la Capilla Sixtina. Esta bóveda, el artista diseñó una complicada arquitectura simulada donde incluyó el desarrollo de historia de bíblicas de Génesis, narradas desde el extremo del altar hasta la puerta de la entrada de la capilla, en más de 500 metros cuadrados de espacio. Esta obra que realizó Miguel Ángel duró 4 años, desde 1508 hasta el otoño de 1512. Miguel Ángel trabajó solo en su realización, sin ayudantes. El 1 de noviembre de 1512 se celebró la primera misa en la capilla, después de acabar la pintura de la bóveda. Un punto importante es sobre el dedo de Adán y Dios. Este está estirado al máximo, pero el dedo de Adán está en las últimas fragantes contraídas. Esto quiere decir que el sentido del arte trata de explicar que Dios siempre está allí, pero la decisión de buscarlo es del hombre. Si el hombre quiere tocar a Dios, necesitará estirar el dedo, pero si no estira, podrá pasar toda una vida sin buscarlo. Miguel Ángel pintó con varios colores, que en ese entonces era una clave en el arte y representaban diferentes significados, como el blanco la pureza y la suerte, el rojo claro la admiración, el rojo oscuro el amor y el afecto, la rosa gratitud, el amarillo decepción o rechazo, el morado capricho. Para Miguel Ángel en ese tiempo utilizaba como modelos a hombres muy musculosos que tenían cuerpo de fisioculturistas. Miguel Ángel consideraba que el hombre era el centro de la creación y la forma masculina era la cumbre de la belleza física y espiritual. Por esta razón, podemos observar que los bocetos pintados de las mujeres tenían rasgos masculinos y para ese entonces, para Miguel Ángel Buonarroti no era importante la mujer. Como observamos, Miguel Ángel pintó diferentes grupos y escenas representadas de la Biblia y fueron aproximadamente un total de 800 estructuras anatómicas diferentes que pintó.
Bueno, entonces el arte renacentista o el Renacimiento es conocido como un periodo de florecimiento y creación artística que duró desde principios del siglo XIV hasta principios del siglo XV. Fue un periodo radical que transformó la cultura, el arte, la artesanía, la escultura y por supuesto la arquitectura. Desde el punto de vista estético, a menudo se centró en recuperar los elementos de la antigua arquitectura griega y romana. Dentro de esto, el Renacimiento, como se mencionaba, se divide en dos momentos, el Cuatricentro y el Cicentro. En el primero, que es aproximadamente, tuvo centro en la ciudad de Florentina, y el otro se centró en Roma, donde se extendió por toda Europa. Dentro de sus características, como se mencionó, se desarrolló el espíritu crítico, como la pretensión de conocer científicamente la realidad. También se incendió y se inició en la ciudad de Italia, de Florencia, y desde ahí pasó el primero a los demás de las ciudades italianas. También adquirió gran importancia el concepto del ser humano. El arte fue al mismo tiempo naturalista e idealista, como se mencionaba durante todas las obras. Dentro de la literatura se tomaron temas y personajes propios de la antigüedad clásica. Al mismo tiempo, las formas adquirieron tanta importancia como los temas tratados. Gracias por su atención.